Hemos estado hablando del reino de los cielos, esa figura que utilizaba Jesús para predicar el mensaje del Evangelio. El reino de los cielos se os ha acercado. Y hemos hablado no solamente de las figuras que usa Jesús para hablar de este reino de los cielos, sino también, yendo más allá, a lo que es la conexión entre este reino de los cielos y una iglesia. Hemos hablado también de la iglesia en el sentido universal, pero una iglesia local. ¿Cuál es la conexión? He puesto aquí unas imágenes para comenzar nuestros comentarios y para repasar lo que hemos dicho en el pasado. Primeramente, cuando hablamos de la conexión entre el reino de los cielos y una iglesia, nosotros hicimos, entre otros puntos que comentamos que cada ciudadano del reino de los cielos debe ser un miembro de una iglesia local. Ese pensamiento que no debe haber una persona que dice, sí, yo confío en Cristo, pero no me junto con otros creyentes para nada. Tristemente hay personas que han sufrido disgustos en iglesias, y desde luego en una iglesia puede haber disgustos, porque después de todo, primeramente somos pecadores, e incluso a veces hay personas que están en una iglesia que realmente no son ciudadanos del reino de los cielos. Y por lo tanto puede haber disgustos. Y por lo tanto hay personas que al final dicen, mira, yo creo en Dios a mi manera, pero yo no me junto con otras personas en una iglesia. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios estableció la iglesia, Cristo edifica la iglesia precisamente porque es necesario para nosotros. Así que hemos empezado con este punto, la importancia de la iglesia, y hemos hablado de la función de la iglesia en la vida del creyente, esa función de animar la palabra de Dios, animar la adoración a Dios, y por medio de esa interacción humana con otros cristianos, lo que la Biblia llama la edificación mutua. Eso es tan importante para el creyente. Pero también la semana pasada tratamos el tema de la lealtad y comentamos que la lealtad absoluta del cristiano es exclusivamente, estoy utilizando estas palabras con mucho propósito aquí, una lealtad absoluta exclusivamente a Dios y a su palabra. En ningún momento vemos en la Biblia el pensamiento de que una persona tiene que tener una lealtad absoluta a una persona, porque una persona puede desviarse, sino que la lealtad del cristiano es a Dios y a su palabra. Y de ahí jamás nos podemos desviar si somos leales a Dios y a su palabra. Pero obviamente hay una conexión con la iglesia aquí. No estamos hablando de una lealtad ciega a una iglesia en que una persona se compromete a cualquier cosa que diga un pastor a una iglesia, sino que estamos hablando de una lealtad a Dios que pasa por medio de esa congregación. Y lo quiero establecer hoy de forma un poco más clara. Y para hablar de esto, primeramente tengo que comentar un tema que realmente no es un tema muy devocional. Ahora, estamos aquí para estudiar la palabra y hay veces que tenemos que poner un poco de trasfondo para entender algo que luego después vamos a ver. Pero hacemos esta pregunta, ¿cómo ha de gobernarse una iglesia? Pues hay varias respuestas comunes e incluso lo voy a ilustrar con iglesias que se gobiernan de esta manera. Primeramente, ¿cómo puede gobernarse? Pues por una autoridad piramidal. O sea, tenemos aquí abajo la base y vamos edificando sobre esto y sobre esto y sobre esto y al final siempre llega a una persona. Bueno, he puesto aquí en corchetas Roma, porque es un ejemplo clarísimo de esto. Roma tiene una estructura piramidal en que las parroquias pues están
controlados por, que está controlado por, y al final vamos subiendo en rango hasta llegar al Papa, que está arriba de todo. Ahora, por supuesto, el Papa nos puede decir que es el siervo de Cristo, el sustituto de Cristo en esta tierra. Por cierto, esta palabra yo creo que se emplea muchas veces sin entender lo que significa, pero cuando dice que es el vicario de Cristo, el vicario significa sustituto de Cristo. El Papa, por su título, es el que se sienta en el lugar de Cristo en esta tierra, como si Cristo faltase. Eso es donde está realmente el gran error, que Cristo resucitó, no necesita ningún sustituto. Sí, se ha ido al cielo, pero está presente con nosotros, no hace falta un sustituto. Por eso comentamos la semana pasada este pensamiento del pastor que es realmente un subpastor. Realmente el pastor de las ovejas es Cristo y no podemos perder de vista en ningún momento que todavía tenemos a nuestro pastor con nosotros, es Cristo. Pero esa estructura piramidal, nosotros entendemos que esto no es bíblico y nosotros no seguimos esta estructura. Bueno, tenemos otra estructura, un consejo de ancianos. Este anciano, la palabra en griego es presbítero, y por eso tenemos la iglesia presbiteriana. Y quiero aclarar cuando hablo de la iglesia presbiteriana que no estoy diciendo que la iglesia presbiteriana pues es mala o equivocada. Hay iglesias presbiterianas que yo creo que no están predicando el evangelio, pero hay otras que por supuesto predican el evangelio. Pero la estructura básicamente mira el error de Roma y dice, el error está en poner a una persona encima de la pirámide. Entonces lo que debemos hacer es quitar a esa persona y poner un grupo de personas. Y tengo que admitir que es un poco mejor. Porque en un grupo de personas, lo que no ve una persona, igual otra persona puede ayudarle y verlo mejor. Pero todavía entendemos que esto no es el patrón bíblico en el sentido de tener, pues, un grupo de personas que determina lo que se debe hacer en una congregación donde no están. Un grupo de personas que está en Madrid o está en algún punto central que toman determinaciones que tienen que ver con otra congregación de hermanos en otro sitio. Nosotros ni seguimos una estructura piramidal, ni tampoco un consejo de ancianos. Dices, ¿cuál es nuestra estructura? Pues desde luego no soy yo, porque una vez más, eso sería una pirámide, pero en pequeñito. Y yo no sigo este modelo. Más bien, nuestro modelo de gobierno tiene que ver con un gobierno congregacional. Esto significa que las decisiones se toman aquí. Nosotros miramos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad del creyente. Dios y su palabra es la única autoridad del creyente. Entonces, nosotros miramos la palabra de Dios y tomamos determinaciones en base de lo que Dios dice en su palabra, y por lo tanto, así nos regimos y así nos gobernamos. Por supuesto, entendemos que existe un pastor, o incluso podría existir varios pastores. La Biblia muchas veces usa la frase anciano para esta figura. También pueden existir diáconos. O sea, no estamos hablando de una autoridad exclusiva para una sola persona, sino que realmente tenemos una congregación. El pastor se somete a la congregación de la misma forma que la congregación se somete al pastor. Nosotros nos unimos en una estructura de autoridad. Ahora, con este pensamiento en mente, y por cierto he puesto 2 pasajes en Hechos, porque vemos en varios momentos, vemos esta estructura en la Biblia, como la iglesia, la congregación, toma determinaciones en cuanto a la congregación. Tanto en Hechos 6, cuando eligen diáconos, como en Hechos 15, cuando mandan a los primeros misioneros. No es un pastor que determina,
sino que es la congregación, los hermanos. Ahora, cuando hablamos de este tema, llegamos a un punto que es muy importante. ¿Y quiénes son los de la misma congregación? Porque entendemos que nosotros no somos una sociedad secreta donde cerramos las puertas, bajamos al sótano para que nadie nos vea y ahí hacemos nuestras cosas secretas. Nosotros entendemos que no tenemos nada que esconder. Tenemos puertas abiertas. La persona que sea puede pasar por estas puertas, pero por pasar por estas puertas es realmente un miembro de la congregación, realmente forma parte de la iglesia. Y entendemos, no, obviamente hay personas que forman parte, incluso el lenguaje de lo que hemos leído en Hechos, como en el día de Pentecostés, Dios añadió a la iglesia. O sea, ese pensamiento de que hay personas que pertenecen a la iglesia y obviamente otras personas que no pertenecen a la iglesia. Es importante tener el concepto de quiénes son los que pertenecen a la iglesia y quiénes son los que no. He puesto esta frase para resumir el pensamiento. Si la congregación ha de tomar decisiones espirituales sobre sí misma, es fundamental saber quiénes son los que pertenecen a la congregación. Bien, con este pensamiento en mente, llegamos a un asunto que es un poco difícil tratar, porque es curioso, pero la Biblia en ningún momento realmente empieza a hablar de lo que tienes que hacer para ser un miembro de una iglesia, más allá de ser miembro de la iglesia universal de Dios. O sea, una persona que tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo y bautizarse en testimonio público de lo que ha hecho. Realmente esta persona debe ser la persona que forma parte de la iglesia. Y sin embargo, es que realmente, ¿cómo sabemos quiénes son las personas que realmente forman parte de esta iglesia? Yo encontré esta cita y me parecía un pensamiento interesante. Dice, una forma de verlo sería que una iglesia sin un pacto es como un matrimonio sin votos. Ahora, ayer tuve el privilegio de oficiar una boda y hicimos los votos de los novios. Fue ese momento, ¿no?, en que el novio se mira a la novia, se cogen de la mano y repiten estas palabras. O sea, te toma a ti por esposa para serte fiel en las enfermedades y en la felicidad, Es que se me olvidan las palabras. Y fíjate que si soy el que oficia la boda. Pero hacen ese pacto. Ahora, ¿eso es bíblico? Hombre, no son palabras bíblicas. O sea, las palabras en la enfermedad, en la salud, no salen en la Biblia. ¿Pero es bíblico? Sí, ¿por qué? Porque una iglesia, un matrimonio, ha de ser permanente. Lo que dice en Lucas, dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cuando nos casamos para la vida. Y la vida trae momentos buenos, menos mal, pero la vida también trae momentos difíciles. Y en el matrimonio nos unimos tanto para lo que es fácil como para lo que es difícil. Unimos nuestras vidas. Entonces, el pacto, los votos de un matrimonio, realmente no es que estamos citando la Biblia cuando hacemos los votos, pero estamos haciendo algo que es claramente bíblico en la boda. Continúa, dice, ni los votos matrimoniales ni el pacto de la iglesia están especificados en la Biblia, pero ambos fluyen necesariamente de la naturaleza de la relación de la misma. Ese pensamiento de que un pacto de iglesia obviamente no está escrita en la palabra de Dios. No encontramos en el Nuevo Testamento pues las palabras de un pacto de iglesia, pero el concepto en sí obviamente tiene su base en la Biblia, este pensamiento de una persona
que está comprometida con Dios por medio de una congregación local. No exclusivamente por una congregación local, pero definitivamente por medio de una congregación local. Quiero desarrollar este pensamiento un poco más, pero lo que voy a hacer es presentaros un pacto de iglesia que he estado trabajando. Vamos a ir comentando esas palabras, pero empiezo primeramente con el primer párrafo. Dice: habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y confiado en el sacrificio de Cristo en nuestro lugar en la cruz, y habiendo sido bautizados en testimonio público de nuestra fe. Aquí tenemos lo que había comentado antes. Esa es la entrada en el reino de los cielos. Ese momento en que nosotros nos reconocemos pecadores y ponemos nuestra confianza en Cristo, nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en ese momento formamos parte de la Iglesia universal. Y esto es una condición para poder formar parte de una iglesia local. Luego después menciona el bautismo, porque si hemos conocido a Cristo como Salvador, es natural que demos testimonio de esto por medio del bautismo. Ese es el mandamiento de Cristo, pero más allá de simplemente el mandamiento de Cristo, es el testimonio de la persona que quiere que todo el mundo sepa que mi vida ha sido transformada. Dice: entramos en este pacto solemne delante de Dios los unos con los otros. Lo que estoy presentando aquí no es unas condiciones para llegar a ser miembro de la iglesia, sino lo que estoy presentando es algo que realmente debe fluir de todos nosotros que nos congregamos juntos. Para decir: yo soy un hijo de Dios. Yo pertenezco a Cristo, he dado testimonio por el bautismo y por lo tanto me comprometo con mis hermanos en las siguientes palabras. Me comprometo delante de Dios y con mis hermanos. Ahora, tengo 3 párrafos. Notáis como cada párrafo es un poco más corto que el párrafo anterior. Me iba perdiendo fuerza como iba con esto. No, pero no es que un párrafo es más importante que el otro, pero vamos a empezar con ese primer párrafo y contemplar lo que pone aquí. El primer párrafo tiene que ver con el compromiso delante de Dios en nuestra vida personal. ¿Eso es importante? Desde luego, y muy importante. Porque ¿cuál es la gran excusa que suelen usar las personas para no ir a una iglesia? Bueno, puede ser que yo no necesito la iglesia, que soy buena persona, pero mucha gente, la gran excusa son hipócritas. Son personas, la iglesia está llena de hipócritas. Escuché a uno que dijo: pues ven tú también y así te unes a nosotros, que tú eres hipócrita también. Me parecía una contestación equivocada, porque desde luego nunca debemos permitir la hipocresía en nuestras vidas. Si en algún momento Dios nos muestra algo de hipocresía en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Justificarlo, no. Arrepentirnos, como decía. Arrepentirnos, decir: es verdad que estoy siendo hipócrita y no quiero ser hipócrita. Pero empezamos con este punto porque es sumamente importante, porque nuestra relación con Dios tiene que afectar nuestra vida personal en todos los ámbitos. Las palabras que he puesto aquí empieza primeramente con prometemos. Prometemos obedecer la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciendo la voluntad de Dios como es revelada en la Biblia. Por cierto, voy a pedir un poco de colaboración hoy. Y si podemos, me gustaría que alguien leyera Romanos 8, versículo 14 para nosotros. Pero este primer pensamiento, si yo soy miembro de la iglesia, lo que debo estar haciendo es, todos los días, buscar obedecer la dirección del Espíritu Santo en mi vida, tal como Dios lo ha revelado en su palabra. Ahora, notáis, ¿no?, que no estoy hablando de obedecer lo que me dice el pastor. Ahora, podríamos hablar de esto.
entendiendo qué es lo que va a decir el pastor, lo que está en la palabra de Dios. Entonces, quitamos al pastor de en medio, porque el pastor realmente no es la figura importante. La figura importante es lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que el Espíritu Santo está diciéndonos que tenemos que hacer. Así que tenemos este primer punto. Romanos 8, versículo 14. Luis, ¿lo tienes? Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ese pensamiento que, ¿cómo puedes reconocer a un hijo de Dios? Respuesta: es guiado por el Espíritu de Dios. Una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios, ¿qué es? No lo sé, pero no es hijo de Dios. Una persona que el Espíritu le manda en una dirección y va en la otra dirección, no está actuando como un hijo de Dios. Ahora, puede ser que la persona tenga un momento de rebeldía. Pensamos en Jonás, el profeta que huyó cuando Dios lo mandó a predicar el mensaje a Nínive. Huyó a Tarsis en la otra dirección. Pero Jonás no pudo seguir. Llegó el momento en que el Espíritu de Dios arrestó al profeta y le dio la vuelta, y vemos a Jonás desde dentro del pez orando diciendo: qué equivocado que estaba, la salvación pertenece a Jehová. Así que este primer punto es sumamente importante. Es un compromiso a obedecer al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. En segundo lugar, dice, prometemos andar como es digno de Dios, siendo puros en nuestra manera de pensar, íntegros en nuestra conversación y justos en nuestra conducta. Tengo aquí Colosenses 1:10, si alguien podría buscarlo para leerlo. Pero me encanta esta frase, andar como es digno de Dios. Es una frase bíblica, pero una frase que muchas veces me viene a la mente, andar como es digno de Dios. Colosenses 1:10. Sí, Luis, si lo puedes leer. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese pensamiento de Colosenses, esa oración del apóstol Pablo de andar como es digno de Dios. Entendemos que hay cosas que no son dignas de Dios. Hace un momento hablé de la hipocresía. Obviamente eso no es digno de Dios. Un Dios que nos ha salvado, nos ha transformado, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Si andamos nosotros en hipocresía, no es digno de Dios. Pero aquí tenemos el pensamiento de más bien hacer lo que es digno de Dios, y eso debe afectar todos los aspectos de nuestra vida. He comentado aquí, puros en nuestra manera de pensar. Lo que está pasando por aquí es sumamente importante. La Biblia pone mucho énfasis en el pensar. Cristo, hablando de los mandamientos, dice, ¿sabéis que se ha dicho, no cometerás adulterio? Y tenía razón, es sumamente importante, es uno de los 10 mandamientos. Pero Cristo dice, el adulterio no empieza cuando dos personas se meten en la cama. El adulterio empieza cuando una persona imagina y piensa en cosas que no son lícitas para pensar. Nuestro andar, como es digno de Dios, tiene que empezar en nuestro pensar. Esa vida tan privada que nadie más la ve, pero Dios la ve y debe ser pura. En segundo lugar, íntegros en nuestra conversación, nuestras palabras. No solamente lo que pensamos, sino lo que decimos. Debemos ser íntegros. Qué fácil es tener una lengua doble. Por un lado, hablar cosas bonitas, por otro lado, hablar cosas indebidas. Eso no es del creyente. De la misma boca, ahí Santiago nos habla de una persona que bendice y maldice a Dios. Dice, es imposible, es una esquizofrenia. Pero debemos ser íntegros en nuestra conversación. En tercer lugar, y justos en nuestra conducta. Aquí vamos pensando desde los pensamientos a las palabras, a las acciones. Nuestras vidas deben ser vidas dignas de Dios. Una vez más,
¿Y qué si no hago algo o qué si hago algo que no es digno de Dios? Arrepentimiento. Y dejar que el Espíritu Santo nos cambie para su gloria. Y en tercer lugar, es una promesa para abstenernos de cualquier actividad que deshonre a nuestro Señor. No vamos a leer Tito 2:12, pero nos habla de precisamente este punto, de no hacer estas cosas que no agradan a Dios. ¿Pero por qué? No solamente por nuestra vida personal, sino también porque no queremos ser de tropiezo a un hermano en la fe o de alguna manera impedir que una persona conozca a Cristo. Romanos 14:13 nos habla un poco de este pensamiento. ¿Tenemos alguien que lo tiene ya? Romanos 14:13. Vale, Natán. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien procurad no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Este pensamiento de no ser de tropiezo para un hermano es algo que debe impulsarnos en nuestro pensamiento. ¿Sabéis? Igual puede haber cosas que yo puedo hacer sin problema. Cosas que a lo mejor yo digo, no hay ningún problema en que yo haga esto. Pero si hay otra persona y esto realmente le causa tropiezo, le causa que él caiga en el error, yo tengo que pensar y decir, no voy a hacerlo porque no quiero causar daño a nadie. E incluso, no solamente a mis hermanos, sino incluso a una persona que no conozca a Cristo. No quiero que nadie me use a mí como excusa para pecar. Entonces tenemos ese primer pensamiento que es un compromiso del creyente con Dios en cuanto a su vida personal. En el segundo párrafo quiero hablar del compromiso con nuestros hermanos, más específicamente en la iglesia. Aquí he puesto que prometemos ser fieles en congregarnos con nuestros hermanos en Cristo, con el fin principal de glorificar a Dios. Creo que todos conocemos Hebreos 10:25, esa frase pequeña que hemos escuchado muchas veces seguramente. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Qué triste esta costumbre de dejar de congregarse. Ese pensamiento de llegar a decir, pues yo no necesito. La iglesia está bien para otros, pero yo no necesito la iglesia. Ahora, no estoy hablando de una persona que está enferma y por lo tanto no puede ir a la iglesia un domingo. No estoy hablando de una persona que, le tocan unos días de vacaciones y puede salir con su familia e ir de vacaciones. Aunque os animo, cuando os vayáis de vacaciones, buscad una iglesia. Qué bonito es ir de vacaciones, ir a una congregación donde no conoces a nadie y sentir el vínculo del Espíritu Santo con creyentes. A lo mejor hacen cosas que son diferentes de lo que tú conoces en tu contexto, pero si sientes que hay un vínculo del Espíritu Santo, para mí es precioso. Y desde luego nosotros como familia, si estamos fuera un domingo, siempre intentamos estar con hermanos, congregados en este día. Pero obviamente no estoy hablando de la idea de faltar a la iglesia por algún motivo. Estoy hablando más bien de una persona que dice, yo no voy a ir a la iglesia. Yo no necesito la iglesia. La iglesia no es importante para mí. Y ese pensamiento tenemos aquí en Hebreos, ese que llama la atención y dice, no hacer esto. Es que realmente es importante congregarse. Como hemos comentado, es importante que cada uno de nosotros tengamos un sitio donde podemos juntarnos con nuestros hermanos para alabar a Dios públicamente. Y no solo eso, sino que personas que nos conocen. Y si nosotros empezamos a desviarnos del camino, personas que nos pueden animar y ayudar espiritualmente. Y un contexto en que podemos utilizar los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Una iglesia local es fundamental para cada creyente.
Entonces, ¿por qué queremos congregarnos? Pues queremos congregarnos para glorificar a Dios. En 1 de Pedro 4:11 nos habla de los dones en la iglesia. Y nos habla de usar los dones en la iglesia, tanto el don de hablar como el don de servir para la gloria de Dios. Y debemos tenerlo en serio, tomarlo como algo realmente importante, intentar glorificar a Dios por medio de congregarnos con nuestros hermanos. En segundo lugar, prometemos comunicarnos con amor y humildad para la edificación mutua y recordarnos los unos a los otros en la oración. Efesios 4:29 sí que me gustaría que leyésemos. Luis, otra vez, que también se puede participar si no te llamas Luis, que, bueno, Natán. Sí, Luis. Ninguna palabra rompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ese pensamiento en la iglesia y por cierto, el principio general está muy bien, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Hay palabras corrompidas, no hace falta que yo diga cuáles son. Hay muchas, y muchas que nuestra sociedad dice, no pasa nada con esto. Sí, esas palabras no caben, no deben caber en la boca del creyente. Pero en el contexto específico, aquí está hablando de la iglesia, y este contexto de que cuando nos juntamos, las palabras que salen de nuestra boca deben ser palabras de amor que promueven la edificación mutua del cuerpo para dar gracia a los oyentes. Nosotros debemos prometernos a comunicar con amor y humildad así entre nosotros. Tener palabras que reafirman, palabras que a veces dicen las verdades que otros no dicen. Pero si es que somos hermanos, es que debemos animar y ayudarnos de esta manera. Y no solo esto, sino también la oración. Qué bonito es sentir que pertenecemos a un cuerpo. Y cuando uno está pasando por un momento difícil, tiene ese consuelo, esa confianza de que tiene hermanos que están detrás, que están respaldándole con la oración. Este texto en Efesios 6, versículo 18, si alguien puede leer Pepe, ¿sí? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Para todos los santos, recordamos, ¿quiénes son los santos? Son las personas que Cristo ha salvado. Entonces, para todos los santos, eso significa que no solo oramos por nuestras amistades más cercanas, sino que debemos intentar hacer esfuerzo de orar por todos nuestros hermanos. Qué bonito tener una familia espiritual así. Una familia en que hay una involucración en la vida de los demás. Ese amor que habla y edifica y luego después se va a casa y ora en cuanto a estas personas. Y en tercer lugar, es prometer no tomar ofensa fácilmente. Ese pensamiento se toma de 1 Corintios 13. Ese pensamiento de que el amor no se irrita. La idea es, el amor puede aguantar. O sea, no es que a la primera, salta, se ofende, se va. No, esa disposición para intentar entender, comprender a la persona, darle oportunidad para explicarse, ese pensamiento de no tomar ofensa fácilmente, pero promover el perdón y la reconciliación. Qué importante son estos dos temas en la iglesia, el perdón y la reconciliación, porque somos pecadores, todos nosotros que estamos aquí somos pecadores. Tendremos momentos en que decimos cosas sin pensar y en el momento que salga, pues igual decimos, a ver si lo puedo pillar para volver a meter dentro, que no tendría que haber dicho lo que he dicho.
O igual ni nos daremos cuenta. Y más tarde alguien va a decir, ¿por qué dijiste esto? Y digo, ¿yo dije esto? Madre mía, qué mal que estaba en decir esto. A veces podemos ofender. Cuando ofendemos, ¿qué pasa en una iglesia? Bueno, podemos agarrarnos a... no se debe ofender fácilmente. No. Si ofendemos, debemos reconocerlo, pedir perdón y debemos recibir el perdón y debe haber una reconciliación. Esos pensamientos, tenemos varios pasajes aquí que mencionamos. Quiero que leamos Colosenses 3:13 y yo voy a comentar estos dos pasajes aquí. Colosenses 3:13, un voluntario para leer. Sí, Arantxa. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo recuerdo cuando estaba estudiando hace años, leí esto de soportándoos y digo, en el griego esto tiene que tener un significado especial. Soportarse tiene que significar, bueno, ya podéis imaginar lo que significa en griego, soportar los unos a los otros. Eso significa que a veces no es fácil. La vida en comunidad no es fácil porque a veces, no sé, la forma en que interactuamos cuesta un poco. Pero la Biblia habla de soportarnos los unos a los otros y perdonarnos. Cuando llega el momento en que uno me ofende, la Biblia establece un patrón en Mateo 18 de ir a mencionar a esta persona lo que es la ofensa, de presentarle cómo ha sido ofensivo lo que esta persona, cómo te has sentido que realmente la persona ha pecado contra ti. Fíjate que no es poner una sonrisa de decir, sí, hola, buenos días. Odio hablar con esta persona. Esa es hipocresía. Más bien, si alguien nos ha ofendido y sentimos que no es algo que realmente estoy tomando ofensa fácilmente, debo ir a la persona y decir, hermano, hiciste esto. ¿Qué hacemos? Damos oportunidad a que la persona diga, qué tonto que soy. Perdóname, lo siento, no quise hacer esto, me arrepiento de mi pecado, me perdonarás. Y como dice el texto, tal como Cristo nos ha perdonado, debemos perdonar a los demás. Cristo nos perdona cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y lo confesamos. Y si un hermano reconoce su pecado y lo confiesa, nosotros debemos perdonar, siempre. ¿Y qué si la persona no lo hace? ¿Y qué si la persona dice, sí, y lo que he dicho es verdad, y me quedo con lo que he dicho yo? Pues la Biblia establece un patrón de ir con otra persona más para que haya un testigo. Y si esta persona realmente no quiere en ningún momento reconocer su pecado, de traerlo a la iglesia. Y en la iglesia tratar a esta persona como una persona, dice en Mateo, como un gentil. No es cruzar la calle cuando lo ves venir para no cruzar con él, sino es tratarlo como cualquier otra persona que ves en la calle. ¿Cuál es la gran necesidad de las personas que van pasando en la calle? Conocer a Cristo. Poder venir a Cristo. Nos establece el patrón, que por cierto es parte del motivo de tener un concepto claro de quiénes forman parte de una iglesia. Quiénes son los que se comprometen con Dios por medio de esa congregación local. Porque tiene que haber una manera de distinguir entre los que están pecando contra Dios y los que están intentando seguir la dirección del Espíritu Santo en su vida. Gálatas 6 nos habla de esa preciosa labor cristiana de restaurar a los que han pecado. Qué bonito, una persona que peca, que tropieza, que estropea una situación, de poder restaurarle. La palabra es la misma palabra que se utiliza para poner un hueso roto en su sitio. Yo rompí este brazo 2 veces y por la gracia de Dios tiene la misma fuerza que este brazo, que no es mucha,
Pero bueno, la misma fuerza. ¿Por qué? Porque un doctor puso los huesos en su sitio, me puso escayola y ya con el tiempo se fusionó el hueso y hoy por hoy es como si no me hubiera pasado nada en este brazo. Qué bonito tener lo mismo en la iglesia. Un hueso roto en un momento que se pone en su sitio y se prepara para que sea restaurado, para ser útil al Señor. Este es el propósito de una iglesia, de esta hermandad de iglesia. En tercer lugar, un compromiso con los de afuera. Curioso, ¿no? Que una iglesia no solamente es un compromiso en mi vida personal, no es solamente un compromiso en la iglesia, sino incluso más allá de la iglesia. Es una promesa para esforzarnos por crecer espiritualmente, siendo fieles en nuestro culto personal. Este punto es muy importante de esta idea de quiero crecer espiritualmente. Es un poco diferente del primer punto, que era voy a obedecer al Espíritu Santo, aunque están relacionados. Pero no solamente estamos hablando de la manera en que vivo, sino en que realmente estoy en la palabra diariamente con el fin de crecer. ¿Recordáis cuando hablamos de una iglesia sana? ¿Qué es una iglesia sana? No es necesariamente una iglesia grande. Hay iglesias grandes que son sanas, gloria a Dios. Pero hay iglesias grandes que no son sanas. ¿Qué es una iglesia sana? Y hablamos de varios puntos, pero uno de los puntos importantes era una iglesia que crece. Una iglesia en que los miembros están creciendo espiritualmente. Una iglesia donde hay estancamiento no es una iglesia sana. Y por lo tanto, en nuestra vida personal tiene que haber un crecimiento. Tenemos que estar en la palabra. Primera de Pedro 2:2 habla de la palabra. ¿Quién leerá para nosotros Primera de Pedro 2:2? Nidia. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual. Ese pensamiento de poder estar en la palabra. Ahora, luego después en Hebreos nos habla de no solamente siempre depender de leche, sino también de alimento sólido, y podemos también entender esa comparación, pero obviamente Pedro está hablando de cómo un bebé llora, y doy testimonio de que los bebés lloran y piden leche. Pues el cristiano debe así desear lo que es la verdadera leche, lo que es la leche espiritual. Debemos estar en la palabra. Ese pensamiento comenté la semana pasada de un pastor que, intenta alimentar la congregación. Eso es correcto, esto es bíblico. Pero como comenté la semana pasada, si el único alimento que recibes es de un domingo a otro, pues muy mal asunto. Inténtalo en la vida física. Intenta comer los domingos solamente. Nosotros empezamos hace unos años ese ayuno como interminable. Intermitente. Ese pensamiento de intentar ir 12, 14, 16 horas sin comer. Nunca lo he logrado más allá de, cuando estaba enfermo, pues igual, no sé, un día entero o algo así. Pero es que el cuerpo pide comida y comes. Y lo malo de muchas veces, para mí, si yo salto una comida, la comida siguiente, ¿qué hago? Como si no hubiera mañana, ¿no? Que me lanzo sobre la comida. Pero fíjate, hacemos lo mismo espiritualmente. Una mañana nos levantamos tarde, salimos corriendo para el trabajo, llegamos del trabajo, estamos cansados, nos vamos a la cama, la mañana siguiente nos levantamos con unas ganas de entrar en la palabra porque decimos, me faltó algo grande en mi vida ayer. Cuando hemos pasado un par de días que, no sé,
abrimos la palabra y leemos, pero no sentimos realmente ese alimento que vamos buscando. ¿Tenemos hambre? Buscamos ese momento y decimos, Señor, necesito de tu palabra. Hoy háblame, por favor. Debemos tener esta actitud. Debemos tener esa vida personal. Con el fin de no solamente nosotros tener una vida, sino también fomentar la vida espiritual en el hogar. Es un punto muy importante. No todos somos padres, pero incluso los que no somos padres, ese pensamiento de decir, quiero que mi hogar tenga un elemento espiritual. Que no es solamente que cuando vaya a la iglesia y el pastor habla, no, es que incluso en el contexto de la familia, en todas nuestras relaciones, estamos fomentando esta vida espiritual. Y en tercer lugar, prometemos ser embajadores en nombre de Cristo para promover la reconciliación espiritual de nuestros parientes, de conocidos y de toda la humanidad en general. 2 Corintios 5:20, precioso texto. Si alguien lo puede leer. Veo que las páginas se pegan y no se puede llegar al sitio. A ver, ¿quién lee? Maribel, Maribel, sí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Os habéis pensado en el momento de la figura del embajador? Qué importante sería, ¿no? Ser llamado para ser un embajador de tu país en otro país. Ay, pero nosotros tenemos un privilegio más grande, que Dios nos ha llamado para ser embajadores suyos en la tierra, en que nosotros podemos rogar a otros a reconciliarse con Dios, como embajadores de Dios, como emisarios, como enviados por parte de Dios. Y este es nuestro llamamiento, algo que realmente la Iglesia debe fomentar. La Iglesia no solamente es el sitio donde dice, bueno, yo voy a traer a gente a la Iglesia y ponerlos ahí delante del pastor, y que el pastor haga su función. No está mal. Desde luego no me quejo en ningún momento si me presentas a una persona y puedo compartir con esta persona el Evangelio. Pero ese no es solo mi llamamiento, esto es nuestro llamamiento como iglesia, que nosotros podemos ser embajadores de Dios y así vamos rogando a familiares, a conocidos e incluso buscando a toda la humanidad para llevar el Evangelio a este mundo. Por eso nosotros enviamos dinero para el hermano que está en Marruecos, por eso enviamos dinero para el hermano que Dios mediante pronto estará en Israel, porque nosotros queremos cumplir esa función de ser embajadores, no solamente en Petrer o en nuestra zona donde nosotros vivimos, sino incluso llegando hasta los fines del mundo. Ese pacto que hemos comentado, y lo quiero enfatizar así, ese pacto de iglesia no debe añadir ninguna obligación que no pertenecía ya al creyente. Quiero que entendáis este punto. Lo que he presentado aquí no es un nivel superior del creyente. No es que, hay dos niveles de creyentes. Hay los creyentes normales y corrientes y luego los supercreyentes que hacen todo esto. Todo esto es lo que debe hacer un creyente. Un pacto de iglesia no es una forma en que un pastor manipula a las personas para atar las manos para poder controlarlos de una forma diferente. Realmente lo que es un pacto de iglesia es decir claramente lo que realmente es ser un cristiano. He puesto aquí, es como el bautismo. Cuando hablamos del bautismo, yo siempre intento enfatizar, el bautismo no te sube de categoría de cristiano.
No es que, bueno, yo soy un cristiano mediocre, pero en algún día si quiero ser un cristiano súper bueno, entonces me bautizo. Ese no es el pensamiento. Más bien, el bautismo es el paso que debe tomar cada creyente. Ahora, hay un tiempo. Igual una persona conoce a Cristo y tarda varios meses antes de llegar a bautizarse. Está bien entender bien lo que es estar en Cristo, lo que es el bautismo, pero el bautismo es el paso normal y corriente para cada creyente. Y quiero decir exactamente lo mismo de este pacto de iglesia. Realmente tener ese compromiso con Dios junto con un grupo de hermanos debe ser el camino de cada creyente. Un creyente puede tardar más tiempo en llegar a este compromiso. Un creyente puede decir, todavía yo no estoy preparado para entrar en este compromiso con Dios, pero desde luego debe estar yendo en esta dirección. He puesto que el pacto pretende decir explícitamente lo que significa ser parte de una congregación. Es como los votos en el matrimonio. Es poner palabras a lo que es el compromiso del matrimonio. He puesto 3 puntos para terminar. El pacto debe ser un compromiso con Dios. No quiero perder en ningún momento este punto, porque vuelvo a decir, ese pacto lo he puesto siempre en términos de nosotros prometemos, porque yo también entro en este pacto, porque yo también me comprometo con Dios junto con mis hermanos. En segundo lugar, es un compromiso con nuestros hermanos en Cristo. Qué bonito sentir que mi relación con Dios también tiene una expresión física en que yo no estoy solo, sino que tengo a otros que tienen el mismo compromiso con Dios. Y por lo tanto, tengo a quien me puede animar y ayudar en mi andar espiritual y a quien yo puedo animar y ayudar en su caminar espiritual. Y finalmente, como decíamos al principio, este pacto debe permitir el gobierno congregacional, porque tendremos un grupo de cristianos comprometidos juntos que nos podemos después seguir la dirección del Espíritu Santo, no solamente para nuestras vidas privadas, sino también para nuestra vida en conjunto. Y esto es lo que es un pacto de iglesia. Os comenté que, predicar de esto es un poco diferente de lo que normalmente predico, porque normalmente estamos directamente mirando la palabra, sacando la palabra, y aquí estamos pues viendo muchos contextos de la palabra, muchos textos que estamos tomando. Pero es sumamente importante esto, es sumamente importante que entendamos ese compromiso que es normal para cada creyente con el Señor. Así que vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en ese compromiso. Padre Santo, te doy gracias por lo que es la iglesia, ese cuerpo de hermanos con quien nos podemos juntar y con quien tenemos esa amistad y amor, ese compromiso espiritual. Personas que tienen libertad para decirnos si vamos desviándonos de tu palabra. Personas con quien podemos usar nuestros dones para ayudar y animar. Y pido, Señor, que sigas edificando esta iglesia para que sea una iglesia sana delante de ti y que tú seas glorificado en todo lo que hacemos en esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.